o vamos a enseñar porque Dios me ha motivado a estar enseñando y traer algo en forma de una predicación, pero es una enseñanza. Y vamos a predicar bajo el tema creciendo en los niveles de la fe. ¿Cuál es el tema de hoy? Creciendo en los niveles de la fe. Escuche bien. Creciendo en los niveles de la fe. La Biblia habla en las Escrituras, el cual vamos a tomar como plataforma para poder llevar este mensaje a tu corazón. Para que este mensaje no sea arrebatado por ninguna artimaña de las tinieblas, sino que llegue a lo más profundo de tu corazón. Según el escritor del libro de los Hebreos, habla y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que el que busca a Dios, primeramente, tiene que entender y tiene que saber que si está buscando a Dios, tiene que saber que Dios está ahí. ¿Por qué, hermanos, el escritor de Hebreos habla de esta forma? Porque hay personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que buscan a Dios, pero no están seguros que Dios los escuchó, no están seguros que Dios está atento de sus problemas, de su situación difícil. Y el escritor dice, el que busque a Dios tiene que creer que Dios está ahí y que le está escuchando y que también es galardonador de los que le buscan y le creen. Mire, mire, mire qué tremendo. Muchas veces en la vida Dios ha hablado con cuerdas de amor y de misericordia y buscamos a Dios. Pero pasa el tiempo, pasa la tribulación, pasa la prueba y se nos olvidó de qué forma nosotros hemos buscado a Dios, para qué objetivo. Dice que el que le busca tiene que creer. Si tú estás buscando a Dios sin creer que Dios está ahí, es difícil. Eso más bien es una ofensa para Dios. Entonces dice el escritor, el que busque a Dios, es necesario que crea que Dios está ahí, que hay un Dios. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿cómo le estás creyendo a Dios? Porque el día de ayer hablábamos acerca de los caprichos y la voluntad de Dios y los caprichos del hombre, sustituyendo la voluntad de Dios, porque a veces las cosas no salen como ellos quieren, pero en cierta ocasión pidieron a Dios, le creyeron a Dios, pero como las cosas no salieron como ellos pensaban, pensaron que Dios no los escuchó, pensaron que Dios estaba alejado, y eso es falta de fe. Y hoy vamos a escudriñar y hoy vamos a hablar, hermanos míos, lo que es la fe. Porque hay diferentes clases de fe que el cristiano está viviendo. Amén. Hay muchas clases de fe. Y posiblemente en esta preciosa mañana tú te identifiques cuál es tu fe en cuanto a lo que Dios tiene con tu vida. Amén. En el libro de Hebreos es algo muy específico, donde está hablando de hombres de fe. Dice la palabra que Noé, un hombre constituido y llamado por Dios, Dios le dijo a Noé, Noé, voy a hacer algo que el mundo va a quedar sorprendido. Noé, yo quiero que construyas un arca. Y le empezó Dios a dar medidas a Noé. Y le empezó a decir, haz esto. Hay gente que Dios le ha dicho, haz esto, haz lo otro, haz lo otro, haz lo otro, y empezaron a hacerlo y dejaron de continuar de hacerlo. ¿Por qué? Porque su fe no estaba totalmente fundada. ¿Te imaginas cuando Dios le dice a Noé, Noé, haz un arca? Y Noé siente la presencia de Dios, un arca. Y después en la segunda visión Dios viene y le dice, Noé, estas son las medidas del arca. ¡Wow! Y siente la presencia de Dios. Pero cuando viene Noé y le dice a la esposa, de Jehová me habló y me dijo que hiciera un arca. Escuche, se imagina la reacción de la esposa, pero Noé, si Dios te dijo a ti, me tiene que decir a mí, es imposible, mira el lugar donde estamos, aquí no hay agua, aquí no hay mar, ¿para qué vas a construir un arca? Dice Dios que va a mandar las cataratas de los cielos. Cuando Noé se reúne,
pregonero de la fe y predicador de la fe, empezaba a predicar, hermanos, Dios me dijo que construyera un arca. Porque Dios va a destruir. ¿Sabes lo primero que dijeron? No, tú estás loco. ¿Cómo tú vas a construir un arca? ¿Y cómo el agua va a venir hasta las montañas donde nosotros estamos? ¿Y sabes cuántas millas está de largo, Noé? El venir y que el agua suba del mar o del río que está más largo. Era una locura. Pero Dios había hablado. Cuando Dios habla algo a tu vida, tú tienes que venir y retenerlo con fe. Cuando Dios te dice que va a sanar tu hijo, tú tienes que retenerlo con fe. Cuando Dios dice que va a sanar, escuche bien, tu matrimonio, tienes que retenerlo con fe. Porque nosotros pensamos que la sanidad que nosotros necesitamos únicamente es una herida, es una enfermedad de interior o exterior. Y hay enfermedades en el alma que necesitan ser sanadas. Y cuando Dios te dice voy a sanar esa enfermedad familiar, tienes que tener fe. Dios le dijo a Noé, la maldad de los hombres es mucha sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, desde la bestia hasta el reptil, todos se han apartado de mí. Yo destruiré sobre la faz de la tierra todo lo que he hecho. Dice que Dios se dolió en su corazón. Se imagina cuando llegaba Noé con el mensaje y le decía, Debbie, Dios quiere que construya un arca, ayúdame. Debbie, Dios quiere que le prediquemos a los jóvenes, ayúdame. Y que ella dijera, pastor, pero es imposible, solo usted y yo. Ismael, Dios quiere que le hablemos a los jóvenes de Norte Carolina. Va a levantar una revolución. Dios me lo dijo. Y usted dice, no, puede ser una locura. ¿Dónde están todos los jóvenes? Solo estoy yo y usted no. Gloria a Dios. Dios le dijo, pastor, levanta la iglesia Ministerio Internacional del Refugio porque vienen muchas almas. Y Dios le digo, hermano, ayúdenme, Dios ha hablado a que nos levantemos, a que prediquemos la palabra. Y usted dice, una locura. Pero se imagina el corazón de Dios, cómo se sentía cuando Noé llevaba el mensaje. Y Noé llevaba el mensaje y la gente decía, estaba loco. Noé llevaba el mensaje y decía, es imposible. Noé llevaba el mensaje y decía, no se puede. Noé le llevaba el mensaje y decía, es imposible. Hoy en día nosotros llevamos el mensaje y decimos, Dios puede sanar tu familia, imposible. A este pervertido no lo cambia nadie. Dios puede cambiar tus hijos, imposible. Dios puede cambiar la suegra, imposible. Y todo lo vemos imposible cuando Dios ha dado un mensaje de fe que Dios puede hacerlo. Sí, amén. Y a veces no creemos. Eso le decían a Noé, es imposible. Dios puede venir y puede hacer otras cosas, pero que Dios vaya a cambiar a Julanito o a Julanita. Yo la conozco por 30 años, yo lo conozco por 20 años. La Biblia dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Y Noé estaba predicando el mensaje. Y la gente decía, es una locura. Pero dice que por ese mensaje de la predicación, Noé con su mensaje condenó al mundo. Es que terrible, ¿no? Con el mensaje de Noé se condenó el mundo por el rechazo que ellos hicieron al mensaje. Mas dice que, mire, yo me imagino a Dios llevando un mensaje y viendo a Noé trabajando solo con su familia y pegando y cortando árboles y tratando que el arca fuera grande para que entraran los hombres también, y cortaba y en la tarde se iba a predicar. Yo me imagino que Dios miraba, ¿por qué no le hacen caso a Noé? ¿Cómo está el corazón de esta gente que Dios les está hablando? Gloria al Señor, y no quieren entender qué es lo que está pasando. Dios se dolía, la Biblia dice, se dolió Dios en el corazón de haber creado hombre en la tierra. No es que se arrepintió, se dolió. Tuvo dolor en el corazón porque Él hizo hombres. El profeta Isaías en el libro de Isaías dice, escucha tus cielos y escucha tu tierra. Crié hombres y los engrandecí y ellos se apartaron de mí. ¡Wow!
Muchos pensamos que nosotros vivimos en la vida y nacimos solamente para estar viviendo una vida así, y que nuestra situación difícil en la vida, en nuestra niñez, normal es casualidad. No, Dios permitió que naciera, permitió que creciera, porque tenía un propósito para ti y para mí. Déselo fuerte. Y a hijos los engrandecí y ellos se olvidaron de mí. Nos olvidamos muchas veces de orar en las mañanas. Nos olvidamos de orar en las tardes. Nos olvidamos de decirle a Dios: Señor, todo lo que hoy estoy recibiendo es porque tú me lo has dado. Nos olvidamos de que un día esa carga que tanto nos duele y nos afecta, ya se la pusimos a Dios. El día que se la pusimos a Dios tuvimos fe. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora estamos desagradando a Dios, no creyendo, porque no venimos y las cosas no salen como nosotros pensamos. Hoy nos encontramos frustrados, tristes, llorando, afligidos. Pero la Biblia dice que eso no es fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. Tu fe tiene que crecer, tu fe tiene que estar puesto en Dios. ¿Te imaginas a Noé cuando cortaba el segundo árbol, el tercer árbol, y la gente le decía: no, estás loco? Estás loco, Noé. Es imposible que aquí caiga lluvia. A la gente le hablan de la venida de Cristo. Háblele. Cristo viene pronto. ¿Sabe qué es lo que le van a decir? Pastor, eso me lo dijo mi abuela y mi tatarabuela se lo dijo a mi abuela, y ya tiempo lo vivo oyendo y Cristo no viene. Y por ese mismo pensamiento tuvieron aquella gente, y ese pensamiento los condenó. Pero mira, Dios te está llamando desde tu juventud. La Biblia dice: joven, deleítate en los días de tu juventud antes que vengan los días malos, de los cuales tú no tengas contentamiento con Dios. Y ¿sabe qué dice la gente? Estoy muy joven para servir a Dios, para ser un cristiano, aleluya. Estoy muy joven. Pero la Biblia dice: deleítate en tu juventud, antes que vengan los días malos y digas: ya no tengo contentamiento con Dios. Desperdiciando la juventud, haciendo cosas malas, cosas raras, cosas que a Dios no le agrada, y Dios lleva el mensaje y tú, falto de fe, nunca puedes recibir tu mensaje. ¿Por qué no puedes recibir el mensaje? Por falta de fe, por falta de fe. ¿Por qué? Porque no hay fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, así es. El problema en nosotros es que tenemos que aprender a activar la fe. Decíamos, hermanos, cuando empezamos, que habían diferentes clases de fe. Amén. Nosotros encontramos en Hebreos capítulo 11, verso 6, los que lo tienen, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que cree en Dios es necesario que le busque, pero que le busque con fe. Cuando nosotros buscamos a Dios para que Dios resuelva nuestros problemas, ¿cómo lo estamos buscando? En la fe no tiene que haber sombras de duda. Si tú dices que tienes fe, pues dice el apóstol Pablo: te mostraré mi fe con mis obras. Muéstrame tú tu fe. La gente piensa que tener fe nada más es un pensamiento: tengo fe y lo declaro. ¿Sí? Pensamos que tener fe... ¿Cuántos tienen fe aquí? Levanten la mano los que tienen fe. Y si Dios te dice hoy: ¿tienes fe? Sí, yo creo. No, la Biblia dice que hasta los demonios creen también y tiemblan. Pero dice el escritor: muéstrame tu fe. Y yo tengo fe. Mire, dice el escritor, el apóstol Pablo: la fe sin las obras está muerta. Mas yo te mostraré, dice Pablo, mi fe con las obras. Ahora, si tú eres un hombre de fe, si tú eres una mujer de fe, ¿cuáles son las obras que hay en tu fe? Dios llamó a Noé hombre de la fe, porque le dijo: construye el arca. Y aquel hombre empezó a trabajar de acuerdo a la fe. Aquel hombre empezó a agarrar el machete de la sierra y a cortar palos. Aquel hombre empezó a aprender el juego y a crear brea. Aquel hombre empezó a caminar, empezó a trabajar.
Esa era la fe. Dios me dijo, viene un diluvio, cría un arca. No solamente había aquí en su mente un pensamiento, Él estaba trabajando, Él estaba moviéndose, Él estaba poniendo la fe por obra. Él miraba un arca y empezaba a construirla. Tengo fe de que Dios va a cambiar mi familia. ¿Y qué estás haciendo para que Dios cambie tu familia? Tengo fe de que Dios va a cambiar mi suegra. ¿Y qué estás haciendo para que Dios cambie tu suegra? Tengo fe para que Dios cambie mi suegro. ¿Y qué estás haciendo para que Dios cambie tu suegra? Entonces gozan. Tengo fe de que Dios va a cambiar a mi esposo. ¿Qué estás haciendo para que Dios cambie a tu esposo? Muéstrame tu fe, pero muéstrame también tus obras, dice el apóstol. Hay fe. Hay personas que tienen fe, pero fe muerta. No tiene obra. Tengo fe, pastor, que la iglesia, Ministerio Internacional, el Refugio, se va a llenar. Y que va a venir una revolución y un avivamiento terrible. Cuéntame, ¿qué estás haciendo para que ese avivamiento se produzca? Para que esos jóvenes empiecen a sentir presencia de Dios en su vida. Cuéntame, ¿qué estás haciendo para que haya liberación? Cuéntame, ¿qué estás haciendo para que la ciudad de Norte Carolina tenga una iglesia que lo represente? Cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo? Si tú dices que tienes fe, tienes que contarme cuál es la acción de tu fe. En lo que vamos a leer hoy, mire, hay diferentes clases de fe. Leímos el libro de Hebreos. Número 2. Hay una medida de fe según el libro de Hebreos. Romanos 12:3. Hay una medida. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Oye, hay gente que quiere que los demonios salgan corriendo. Y yo le digo, te voy a usar en liberación. Pero no nos atrevemos a pensar con cordura. Ellos no se van a ir porque tú estés ahí, porque Dios te hizo ser hermano. Ellos se van a ir porque de acuerdo al llamado que Dios te hizo, tú empezaste a caminar por fe. Y cuando tú empezaste a caminar y a poner esa fe de que Dios tenía ese llamado para tu vida, tú empezaste a accionarlo. Y cuando empezaste a accionarlo, empezaste a orar, empezaste a ayunar, empezaste a buscar de Dios. Entonces ese poder se empezó a activar en tu vida. Pero no solo es porque Dios te dijo, mira, te voy a llamar y te voy a usar en liberación. ¿Ok? Dios te hizo el llamado. Dios puso una medida de fe. ¿Sí? Dios pone una medida de fe para que tú empieces. Dios puso una medida de fe para que tú vinieras a la iglesia. Dios puso un poco de fe para que digas, ¿sabes qué? Hace tiempo que nadie se llama Esther aquí, ¿verdad? Que Esther me está diciendo que vaya a la iglesia. Voy a ir con Esther hoy a la iglesia. Este domingo, mi amor, vamos a la iglesia. ¿Y de dónde salió esa fe? No, esa fe la puso Dios. Y fue un poquito de fe. Pero resultó que cuando viniste a la iglesia, Dios te sorprendió. Y te digo, wow, verdaderamente me estoy deleitando, es algo bonito. El otro domingo yo voy a volver a ir a la iglesia. Y Dios puso un poquito más de fe. A la tercera, cuarta vez que viniste, dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero ser cristiano. Pero si tú te empiezas a ver 4 semanas atrás, tu fe era poquita, era una medida poca que Dios puso. A la fe que ahora tienes. Que cada quien trabaje de acuerdo a la medida que Dios le ha puesto.
Si Dios puso una medida para empezar tú a trabajar en la fe, según el libro de Santiago, amén. ¿En dónde estamos? ¿Qué leímos ahorita? Libro de Romanos. número 3, una fe muerta, según Santiago, capítulo 2, verso 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Sigue leyendo. Mas quieres saber, tú hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Escucha. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Escuche. Pues quieres saber, tú hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Pastor, what are you talking about today? I'm talking about que la fe sin obras es muerta. Estoy hablando que por mucho tiempo hemos pensado y hemos creído de que Dios va a hacer las cosas, pero nosotros no hemos tomado acción. Abraham, ofréceme a tu hijo en sacrificio. ¿What? El Señor reprenda al diablo. Abraham, dame a tu hijo al que amas, a Isaac en sacrificio. ¿What? Si todos esos micos andan gritando, ni bolas me paran. Y tú quieres que te entregue a Isaac, el único que me hace reír, que le gusta salir conmigo, que no se avergüenza de mí, que te lo entregue. Y es Abraham. Señor, pero tú un día me dijiste que me ibas a dar un hijo con Sara y de que ese hijo ibas a levantar una gran nación y una gran descendencia. Aún me pediste que contara las estrellas de los cielos y que así sería mi descendencia, y ahora me lo pides. ¿Sabe qué dijo Abraham? Dios me prometió algo y ahora me lo está pidiendo para que yo lo sacrifique. Qué fe de ese hombre. Mire, agarra al muchacho, se lo lleva. Dios me lo pidió, pero cuando Abraham salió, sabía que ese era el hijo que Dios le había dado de Sara. ¿Sabe qué fue lo que creyó Abraham? Dios quiere que se lo sacrifice y de seguro Dios me lo levanta aún de los muertos. ¿Por qué? Porque tiene una promesa conmigo. ¿Se imaginas el mundo de Abraham cómo se oscureció cuando Dios le pide a su hijo y las esperanzas se acaban? No hay hijo, no hay esperanza de herencia, no hay esperanza de lo que dijo la palabra que iba a ser el heredero por multitudes. No hay esperanza, él ya estaba viejo, su esposa con el parto quedó más peor. ¿Sí? Dice que ya estaba vieja cuando parió. Y entonces las esperanzas fueron muertas. Pero dice que Abraham le creyó a Dios contra las esperanzas. Hay gente que necesita creer contra las esperanzas, aun cuando no hay esperanza, venir y creerle a Dios lo que Dios ha dicho. Y dice que Abraham vino, llevó al hijo y le dijo al criado: espérame, porque el muchacho y yo vamos a regresar, solo vamos a ofrecer sacrificio. Y cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios le manda un ángel y le dice: Abraham, voltea a ver, no es necesario que sacrifiques al muchacho. No es necesario que hagas lo que ibas a hacer. Dios ha probado tu fe. Abraham, desciende tú y el muchacho. Y ofrecieron sacrificio tal como Abraham había dicho a su criado. Pero la fe de Abraham llegó hasta límites. Hay cosas en la vida que tú vas a decir: pero Señor, Dios mío, pero si tú lo ibas a hacer, ¿por qué esta situación así tan terrible? Pero Señor, si las cosas empezaron bien, ¿por qué ahora se están poniendo mal? Es cuando Dios te pide el muchacho. Santo. Y Dios te dice: sacrifícamelo en el altar. Es cuando Dios viene
y te pide aquello que te está quitando el tiempo de Dios, sacrifícamelo en el altar. Es cuando Dios te pide, gloria al Señor, aquella aventura, sacrifícamelo en el altar. Es cuando Dios te pide aquel romance. Es cuando Dios te pide aquello que dice, ay, sin él no vivo, sin ella no vivo, me muero, sacrifícame en el altar. Una vez, yo ya era cristiano, y mi esposa vino después al cristianismo. Cuando nosotros teníamos la cuarta niña, para nosotros 4 niños era mucho. Un solo salario, tras un año, el otro año, vinieron seguiditas. Cuando mi esposa se dio cuenta que quedó embarazada, ya éramos cristianos y tomó una decisión de que no iba a tener al niño. Y mire cómo yo dije, Señor, si tú das una criatura más hay que recibirlo. Y mi esposa decidió irse de la casa y separarse de mí porque sabía que yo no lo aceptaba como cristiano. Me preocupé. Y yo dije, ¿qué puedo hacer? No la podía raptar, no podía hacer nada, ya era cristiano. Yo me encerré a orar y le dije, Señor, esta niña tiene un propósito para nosotros. Si tú permitiste que naciera es con un propósito. Pero ya no había ni esperanza. Ya mi esposa se había ido. Ya había tomado la determinación. Ya tenía un lugar donde vivir. Ya había sacado toda su ropa. Yo ya no tenía esperanzas. El diablo me dijo, ¿sabes qué? Hay una solución. Haces las cosas a la fuerza, a la raca, cualquier cosa, y es imposible. Después me dijo, ¿sabes qué? Estás decepcionado, vete a tomar. Yo dije, no, soy cristiano, conozco la palabra. Pero el Espíritu habló a mi vida y me dijo, Salvador, no hay esperanza, se fue. Vete a orar. Yo empecé a orar. Yo me acuerdo que no me quería levantar. Y yo oré como Ana, que le dije, Señor, si tú no bendices, si no haces algo, yo me muero. Y oraba y oraba y oraba insistentemente. Se me había ido la esposa. Imagínense, no sé, usted nunca se ha ido la esposa, ¿verdad? Sí, hasta cierto punto yo entendí, ¿me entiende? Pero no estaba de acuerdo. Y oré y oré y oré. Toda la noche me quedé orando. Yo me acuerdo que me quedé a la orilla de un mueble y ahí me dormí orando, esperando en Dios, pero orando, afligido mi corazón. Al siguiente día, como a las 10 de la mañana, alguien toca la puerta. Y yo no quería levantarme. Y yo dije, Señor, sigue. Cuando vengo y hablo, era mi esposa con todas las maletas. Y estaba llorando. Y me dijo, negro, anoche que me quedé dormida, yo tuve un sueño. Soñé que las manos del poderoso Jesús tenía una niña blanca en mis manos y que me dijo, recíbela, no me la desprecies. Y hoy Dios habló a mi vida y por eso yo he regresado. Aún creer contra las esperanzas. Si había ido, pero volvió porque habrá algo imposible para Dios. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová la libra. Ese es lo fuerte. Y hay personas que te pueden contar de experiencias de fe que he vivido y he pasado y Dios ha permitido que pase por fe. ¿Sabe cuál es el problema? Y a veces Dios, tú dices, Dios no está al tanto de mí porque me está pasando este problema, por favor. Dios quiere ver cuál es tu fe y cómo vas a obrar de acuerdo a esa fe, cuál es la actitud que vas a caminar, si vas a caminar para adelante o vas a caminar para atrás o para un lado. Cuando Dios pone una prueba difícil en tu vida, es para que tú camines con fe, es para perfeccionar tu vida. ¿Qué es lo difícil que estás pasando en tu vida? Que es imposible creerle a Dios. Espere, y la forma cuando Dios trata es cuando que me quite a la vecina, no hay problema. Que se lleve el gato, no hay problema.
Que se lleve el ganado no hay problema. Pero cuando Dios le dice, vamos a probar a Job, que se lo lleve el yerno, que se lo lleve, que se lleve la suegra, también, no hay problema. No hay problema. Mire, pero dice que estaba Satanás entre los hijos de Dios y fue y le dijo piel por piel, todo lo que el hombre quiere, eso será. Y le dice, prueba a Job, porque tú lo tienes bendecido, por eso es que él te sirve así. Y le dice, toca su costilla. Mira, primero pasó una prueba, se la pasó bien. Se le perdió el ganado, se le perdieron los bueyes y todo. Y después le dijo, mira, tócale la mujer, tócale la costilla, tócale a la esposa, tócale al esposo. A ver si este hombre no te maldice en su propia presencia. Mire, pastor, que me quiten el carro, que me quiten la guay. Usted se imagina un hombre ya solo el primer día, viendo la televisión y no hay nada. Y viéndola, y llega del trabajo y ya no quiere llegar, ya no quiere llegar a la casa. Y va, y Dios mío, y qué es lo que está pasando. Y la imaginación, y ahora yo voy a estar solito, voy a estar solita. Ay, Dios mío, ¿para qué me lo diste y hoy me lo quitas? Aquí estaba Abraham. ¿Para qué me diste al hijo y hoy me lo quitas? ¿Para qué me diste a la esposa y ahora estar solo? Ay, Dios mío. Y empezó. Y viene la mujer y le dice, Job, ¿dónde está tu Dios? Has creído y has orado tanto, ¿dónde está tu Dios? Maldice a tu Dios y muérete tú. Porque el hombre estaba enfermo. Porque el hombre no estaba en la condición que tenía antes. Como ya no era millonario, como ya no tenía un trabajo, la mujer ya no lo quería. Y viene y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Escuche. Y aquel hombre dice, mujer, ¿por qué has hablado así? No has hablado con una mujer de sabiduría como te he enseñado. Desnudo me vine del vientre de mi madre. Y te aseguro que cuando muera, yo desnudo me iré, no me llevaré el dinero, no me llevaré bueyes, no lo van a meter en esa cajita donde me lleven. No, sea el nombre de Dios glorificado para siempre. Mire, glorificó a Dios, mire la fe, glorificó a Dios en la prueba más grande de su vida. Y la Biblia dice que la prueba trae fe y la fe trae paciencia. La prueba trae paciencia y la paciencia trae fe, ¿no? Así estamos. Por ahí va. La Biblia dice, la fe sin obra es muerta. Vamos a proseguir. Número 4, una fe débil. Según el libro de Romanos, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Aleluya. El libro de Romanos dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otros creen que de legumbres. Mire, hay gente que contiende con el débil en la fe. Como sabe la Biblia, como sabe todo, el que está débil, y a veces lo condenamos. Y a veces decimos, mira, tú vas a tener una persona al lado, tú que tienes 4 o 5 años de ser cristiano, ¿cómo tú te vas a poner a uno que viene empezando 1 año y que está empezando a aprender? ¿Cómo tú lo vas a condenar si viene empezando? Tienes que enseñarlo. Porque su fe empieza a crecer. Dios le dio una medida y esa medida tiene que ayudarle a que crezca. Hay personas débiles en la fe. Aparentemente hay personas que tienen 10, 20 años, pero están débiles en la fe. 20 años en la iglesia, pero no quiere decir que los 20 años en la iglesia vivieron practicando lo que es la fe. Posiblemente el año número 19 empezaron a practicar lo que es la fe, empezaron a creer a Dios, empezaron a aceptar los momentos difíciles, empezaron a venir y Dios empezó a tratar con su vida, con su carácter. La Biblia dice, ¿sabes qué? No contiendas con el débil en la fe. Habrá alguno de nosotros que la fe de nosotros todavía está débil. Un débil en la fe, ¿sabe qué es lo que dice?
Pues si mi mujer se me fue y me buscó, y se buscó otro, yo me busco otro. Tú vas a conocer un débil en la fe, dice eso. Pero un hombre y una mujer fuerte en la fe dice, no. Jehová me lo dio, suéltalo, Satanás. En el nombre de Jesús, ese hombre es mío, esa mujer es mía, esos hijos son míos. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo empiezo a reclamar lo que es mío. Señor, cámbiame lo que hay que cambiar. Y aquella mujer empieza a cambiar el carácter. Aquel hombre empieza a cambiar el carácter. Ya no pasan bravos, ya no pasan enojados. Y Dios empieza a tratar. Y aquel hombre dice, wow, me quería ir de la casa, pero ya no me voy. ¿Por qué? Porque yo veo que mi esposa está cambiando. Mi esposo está cambiando. ¿Y qué fue lo que le dieron los cristianos? Aleluya. Le dieron a conocer que con Cristo Jesús todo se puede, según el libro, según la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces empieza a quitarse la idea de irse de la casa. Empieza a quitarse la idea de que si se hubiera casado con menganita le hubiera ido mejor. Que él no era esa la mujer que tenía destinada, que era otra. Y un débil en la fe empieza a decir, pues vete, yo me voy también. Pues tú me la pones y yo te la pongo. Eso es lo que dice un débil. Un fuerte en la fe dice, no, Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Hazme buen hijo, buen padre, buen esposo, buena esposa. Hazte de mí una nueva criatura. Aquí estoy. Me pongo en tus manos. Quiero ser como barro en las manos del alfarero. Moldéame. Ese es alguien, déjalo fuerte. Ese es alguien que quiere crecer en la fe. Pero un débil dice piel por piel, ojo por ojo, diente por diente. Un débil en la fe, tú me gritas, yo te grito. ¿Sí? Un débil en la fe, si tú me faltas el respeto, yo te lo falto. Un débil en la fe dice, si tú gastas todo tu dinero, yo gasto todo el mío. Un débil en la fe, si tú te vas al cine, yo me voy al cine. Un débil en la fe empieza a poner argumentos y empieza todo. No, un fuerte en la fe, si tú te vas, Padre, oro. Padre, en el nombre de Jesús, mis hijos salieron, no les di permiso en desobediencia, trata con ellos, cuando vienen todos asustados. ¿Y qué te pasó? Ay, cuando venía casi tenemos un accidente con el sexo. Usted es desobediencia, ¿verdad? Estuve orando por ti para que nada te pasara. Y cuando viene mamá, no vuelvo a salir sin permiso, papá, me escapé, me equipé. Ay, Dios mío, pero ¿qué es lo que me estaba pasando? Sí, lo que pasa es que hubo alguien que estaba fuerte en la fe, que clamó por ese hijo, por esa esposa, y Dios obra. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¡Wow! Vamos a seguir. Número 5, ¿verdad? Poca fe. Hay gente que tiene una fe débil, pero hay gente que tiene poca fe también. Según el libro de Mateo capítulo 6, verso 30. ¿Lo tiene, hermano Carlos? Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Oh. Escuchen. ¿Quién quiere agarrar ese texto y dárselo a la bolsa? Si la hierba del campo, Dios la viste. Mire, si tú estás pasando una necesidad y tú eres cristiano, y tú crees que es imposible resolver ese problema, pero Dios dice, si la hierba del campo Dios la viste con todo su esplendor, ¿cuánto no hará contigo, hombre de poca fe? Si Dios permite que crezca la hierba, Él permite. Dios permitió que cayera esa nevada en Norte Carolina. Pero Dios sabe que no puede dejar la nieve permanente. Pero si Dios permite que la hierba del campo crezca, escuchen, ¿cuánto no hará con nosotros? Dice, hombre de poca fe. Una persona de poca fe es aquella que tiene problemas, escuche bien, y prefiere resolver sus problemas a su manera. Es aquella persona que quiere hacer las cosas como le da la gana y que no consulta primeramente con Dios. Es aquella persona que prefiere venir y vivir sujeto a unas pastillas
y no sujetarse a un tiempo de oración en su vida. Dice, si Dios viste la hierba del campo, ¿cuánto no hará por vosotros, hombres de poca fe? Hay gente que tiene poca fe. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un hombre de poca fe? Yo. No diga yo. No hay comida en la refri. Un ejemplo de una persona de poca fe. ¿Y tú crees que la iglesia me va a dar de comer? ¿Y tú crees que las oraciones? ¿Tú crees? Abraham, cuando dijo que su esposa era su hermana. Abraham en un momento dijo, esta no es mi esposa, esta es mi hermana, porque aquel rey mataba a las mujeres, los hombres que tenían esposas bonitas. Santo. Otro ejemplo de poca fe. Alguna vez en la vida, yo lo he pasado, pero tú has tomado ese comportamiento de poca fe. Hemos tomado comportamientos de poca fe. Amén. Pero si Dios viste la hierba del campo, ¿cuánto? Dice, ¿cuánto no hará con vosotros, hombre de poca fe? ¿Cuánto Dios no puede hacer contigo? Tienes que hacer crecer tu fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que yo espero. En la fe no hay sombra de duda. En la fe es creer. Es creer y creer solamente. Si hoy oras porque Dios haga algo en tu vida, tienes que esperarlo. Y dije, yo oré a Dios y sentí que Dios lo va a hacer, y Dios lo va a hacer, y lo va a hacer, y lo va a hacer, y me voy a mover bajo el plan de Dios para que Dios lo haga. Y voy a poner mi fe en acción. Vamos, hay una fe grande según el libro de Mateo, capítulo 15, verso 28. ¿Lo tienen? Léame. Mire, esta fe grande. Hay fe grande. Mire, Dios hay una fe que es bien grande. Dice. Entonces respondió Jesús. Dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Escuche. Hay gente que tiene hijos enfermos. Y tiene a un Dios de su lado. Esta mujer tenía a su hija enferma, ¿no? Y le dijo, Señor, sana mi hija. Dice que por la fe y la existencia de aquella mujer, su hija recibió sanidad. Pero si usted lee el verso, puede leer un verso anterior, ¿ok? ¿Qué fue lo que esta mujer hizo para que Dios le llamara a la mujer? ¡Qué grande es tu fe! ¡Qué grande es tu fe! ¿Habrá alguien de fe grande? ¿Cómo está tu fe? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Santo Dios, el milagro no era para ella. El milagro estaba para los hijos de la casa de Israel. A ellos se venía a manifestar Jesús. Y la fe de aquella mujer dijo, Señor, hay gente aquí que no quiere. Yo vengo, los perrillos. Mire, ¿sabe qué? La despreciaron en la iglesia, en el culto la despreciaron. En el culto no creyeron en ella. Jesús mismo le dijo, mujer, el pan no es para ustedes, el pan es para los hijos, para la casa de Israel. No es justo dar el pan de los hijos a los perrillos. Recibió un insulto. Mire. Aparte de recibir, le dijo, el pan de los hijos no es para los perrillos. ¿Cómo le dijo? Perro. ¿Cómo le dijo? Perro. ¿Cómo le dijo? Perro aún los perrillos. Le dijo perro, prácticamente. La comparó, hizo una comparativa. Y la mujer dijo, mira, yo sé que tú eres Jesús. Y a mí nadie me va a alejar de que yo lleve un milagro. Pero si aún los perrillos se sacían de las migajas que caen de la mesa, ¿por qué no me permites a mí saciarme? Se humilló hasta lo sumo. Y Jesús la quedó viendo, wow, mujer, pero tu fe es grande, tú te vas a ir con este milagro de aquí. ¿Y qué quieres que haga? Y tuvo que sanarla Dios. La mujer de flujo de sangre, mujer grande en la fe, había ido a todos los brujos y los brujos no le solucionaron el problema. Y un día oyó que hablaba que venía Jesús por el camino
y vino y se metió entre medio de la multitud, agarró fuerza, mire, accionó la fe, caminó. Jesús está allá, está en el Ministerio Internacional del Refugio. Aquella mujer dice, ¿dónde? Ministerio Internacional del Refugio. Hay un pastor que ora por los enfermos, Dios los sana. Hay unos líderes que oran y Dios liberta al cautivo. ¿A dónde? Allá por South Boulevard en la 5100, ¿verdad? Gloria al Señor. Y viene y dice, yo voy, pastor, quiero que ore, yo sé que Dios me va a sanar, tengo una enfermedad. Aleluya, ¿cuál es? ¿Tú crees? Yo creo que Dios lo hace. Oramos y Dios sana, oramos y Dios liberta, oramos y Dios liberta, oramos y Dios prospera. Amén. Gloria a Dios. Pero qué grande es tu fe. Y es que la fe del líder del pastor está chiquita. Cuando yo empezaba, un día yo fui, no, todos conocen a Randy Ávila, es un evangelista terrible. Yo voy con mi hija en brazos, yo ya estoy terminando, voy con mi hija en brazos enferma, y me dice, hermano Salvador, allá está el predicador, ese hombre hasta resucita muerto, lleve a su hija. Tuve que tomar una decisión, el hospital o irme a la campaña. Cuando me voy a la campaña, yo vengo y le digo a él que la sane. Y él ora y la niña sigue así. Yo me voy llorando y orando y digo, Señor, ¿por qué no la sanaste? Y me fui para el hospital llorando, ¿por qué no la sanaste? ¿Por qué no la sanaste? Antes de entrar al hospital, Dios habló a mi vida, a mi mente y a mi corazón y me dijo, detente, ora por ella. Pero si oró el gran evangelista, ora por ella. Yo la pongo en la camilla de emergencia, en la silla que está cuando uno entra a emergencia ahí, y yo empiezo, lleno todo. Y cuando voy, oro, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo declaro a esta niña sana, que se levanta por el poder de la palabra. Y empiezo a orar. Señor, tu palabra dice que no me va a venir mal, ni tampoco plaga va a tocar mi morada. En el nombre de Jesús, levántala. Tú me has mostrado en tu palabra que tú eres el Dios que levanta a los enfermos. Sánala, sánala, sánala. Y empezaba a orar. La gente pensaba que estaba loco, me estaba viendo, me está pegando a la niña. No, sánala, Dios mío, sánala. Cuando menos acuerdo, abre los ojos y me dice, papi, ¿qué estoy haciendo aquí? Vámonos para la casa. Me llama el doctor y cuando voy yo dije, Señor Jesús, tú la sanaste. Y me dice, ¿y usted qué anda haciendo aquí? ¿Qué tiene la niña? Estaba enferma, pero Cristo la sanó porque ustedes no se apuraron. Gloria a Dios. Dios quería ver mi fe. El predicador tenía una fe que Dios se le había permitido, pero no para sanar mi hijo. La fe estaba puesta en mí. Dios me la había dado. Cuando yo oré, yo entendí que yo también tenía el Dios del predicador. Yo entendí que tenía el Dios del pastor. Yo entendí que Dios podía usarlo a él. Y los primeros milagros los empecé a ver en mi vida. Como Dios empezó a sanar mi familia, empezaba a orar. Después mis hijas han experimentado milagros. Cuando sus hermanas están enfermas, yo digo, ¿quieren que ore papá o quieren orar una de ustedes por ella? Y dicen, yo oro. Y empiezan a orar, sana Dios mío, en el nombre de Jesús. Reprenden y atan la enfermedad y la tiran fuera. Y las niñas son sanas. ¿Por qué? Por la fe. Enséñale a tus hijos fe desde pequeños. Y tú vas a ver cuando crezcan. Y tú vas a ver cuando crezcan quiénes son los futuros predicadores. Y tú vas a ver a quiénes van a buscar. Enséñales a tus hijos a caminar en fe. Para que crezcan, cuando crezcan sean hombres y mujeres de fe. Gloria al Señor. Yo creo que el tiempo me ha transcurrido. Vamos a leer la última. Una fe grande, una fe creciente. Wow. Esto va de aumento en aumento, ¿no? Una fe creciente. Según el libro de 2 de Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Escuche, cuando la fe crece, empieza a explotar amor. Empiezas a amar unos a los otros, empiezas a perdonar. Esa es una fe creciente. Cuando la fe empieza a crecer, empiezas a aceptar aquel que no aceptar. ¿Me entiendes? Empiezas a decir, no, verdaderamente, y empiezas a poner los ojos en Dios. Hay una fe creciente. Y hay otra fe que tengo ahí, que la vamos a tocar después, que es una fe perfecta y sigue de aumento en aumento. La fe va creciendo.
de acuerdo a cómo tú vas caminando. Los jóvenes empezaron a crecer y empezamos el primer día de ayuno y la segunda semana ayunamos. Mire cómo yo he visto crecer. En la segunda semana ya empezaron a tomar un especial. En la tercera semana volvimos a ayunar y ya vinieron con nuevas ideas. Pastor, vamos a hacer algo diferente. En la cuarta semana, no, vamos a hacer una actividad para jóvenes. Ya para la quinta semana, esta gente me va a estar ofreciendo, pastor, metamos a todos los jóvenes en ayuno y oración. ¿Sabe para qué están trabajando los jóvenes? Los jóvenes tienen buena expectativa. Pastor, vamos a trabajar, vamos a ahorrar un dinero, porque vamos a venir y vamos a comprar un bus para la iglesia, para llevar a todos los jóvenes en retiro y oración. ¿Qué nos llevó a pensar, hermanos, que 4, 5, 6 jóvenes van a lograr pensar a comprar un bus para llevar un montón de jóvenes a meterse en oración? La fe. Todo es posible si tú le crees a Dios. ¿Y sabes qué hicieron ellos? Empezaron a trabajar, empezaron y agarraron. Mire lo que está. Esto es fe, mire, esto es fe. Esto es fe y lo voy a promocionar un poco. Y vinieron y terminaron del ayuno. Y cuando terminaron el ayuno, fueron y hicieron carteles. Pastor, vamos a poner a trabajar nuestra fe. Y empezamos a ayunar y a orar. Y aquí dice, hermanos, la iglesia Ministerio Internacional Refugio tiene una actividad para el sábado que viene de carne asada por $10. Viene incluido la bebida y viene incluido el postre y un flan. ¿Qué quiere decir esto? Que estos muchachos están caminando por fe. Hermano, esto de la iglesia no. Solo son como 5 o 6. Pero ellos van involucrando a los demás. ¿Qué es esto? Esta es una acción de fe. Mire, la fe los llevó a meterse a los lugares donde no se meterían. ¿Sabe qué? Llegaron a la tienda, a la barbería de pelo, y le dijeron, somos cristianos y pertenecemos al Ministerio Internacional Refugio. Podemos poner esto acá, tenemos una actividad de carne asada. Se identificaron como cristianos. Pero yo digo, 5 semanas atrás, ustedes hubieran hecho eso. ¿Cómo fue que creció su fe? Empezaron a venir y a levantarse temprano a orar y a ayunar. Y Dios empezó a hablarles y puso más de fe. Quiere decir que si estos jóvenes siguen así, lo que van a lograr, lo que Dios puede hacer con una persona, ¿te imaginas con 5 jóvenes? De fe. Esto es fe. Mire, los sábados aquí pasan metidos, oración. Yo miraba personas que por la fe oraban y no se sabían la música. Y en 2 días ya estaban dramatizando y ya estaban cantando. Y digo, ¿dónde aprendieron esto? La fe. Accionaron, desearon aprenderlo. Y son ejemplos. Y son jóvenes. Y la mayoría son nuevos. Qué lindo, yo me voy a gozar cuando todos mis líderes vengan y estén aquí metidos y digan, jóvenes, te vamos a ayudar, jóvenes, vamos a crecer, jóvenes, vamos a crecer, y empiecen a crecer, y que Dios entienda la semilla, y los va a ver, gloria al Señor, y los va a ver crecer y crecer. Porque están caminando por fe. Tienes que empezar a caminar por fe. ¿Quieres que las cosas se mejoren en tu hogar? Empieza a hacer las cosas que no sirven. Empieza a tratar bien a tu esposo, a servirlo. Que cuando regrese del trabajo, pregúntale cómo le fue. Dile a tu esposa cuando te levantes que la ames. Que le extrañaste. A santo, como que hoy Dios habló. Y no nos pusimos de acuerdo con mi esposa de fe. Sorprende a tu esposo. En la mañana que se levante, que tenga preparado el lunch y llévalo para el trabajo. Pastor, pero ¿para qué todo eso? Dale gracias a lo que de gracia recibiste. Los días sábados, los días domingos. Tienes la ropa planchada, mi amor, vamos a la iglesia. Aquí está tu comida, come, y aquí está tu ropa planchadita, vamos. Al salir del servicio, invita a tu esposa a una cena, hermano. Tenemos que ahorrar. Sí, pero $20. Se te puncha la llanta del carro allá afuera. A mí me toca vivir. Se te puncha
echa la llanta del carro allá afuera. Yo aprendí algo y fue de gran bendición. Yo termino, ¿no? Con el pastor Colón. En varias ocasiones él vino, su esposa y él dijo: pastor, quiero que salgamos juntos, tu esposa, mi esposa, tú y yo. Y vino y nos llevó a un restaurante bien bonito de luz. Ese hombre me estaba dando a mí algo. Cuando hagas algo, no me lo digas, me enseñó. Cuando hagas algo para tu esposa especialmente, hazlo bien. Me llevó a un buen restaurante. Yo aprendí que por lo menos una vez al mes a apartar, ¿sabes cuánto lo que gastas en un buen restaurante? Tu esposa y tú, $100. $100 que ahorita tú te vas a comer hamburguesa, gastas 50. Y él me enseñó a mí. No me lo dijo, me enseñó a practicar. Nosotros como esposos enseñemos. Siempre vamos con los hijos. ¿Sabe que siempre que salía era con los hijos? Y es bueno. Pero hay un momento especial que tienes que salir con tu esposo. Hay un momento especial que tienes que salir con tu esposo. Eso es fe. Donde tú no vas a pelear, donde se van a entender, donde aquella mujer se va a sentir alegre, donde se van a vestir bien bonitos, porque tienes una cita con tu esposo, donde tú le dices: hoy hay una cita conmigo. ¿Qué quieres que te pongas de ti? Eso es fe. Una fe débil va a decir: pastor, si solo gano 300 pesos a la semana, pastor. Una fe débil va a poner obstáculos. Una fe débil va a decir: no se lo merece. Una fe débil va a poner obstáculos. Pero un hombre y una mujer que quiere crecer en la fe dice: Señor, si es cierto, tú vas a proveer y tú me vas a dar provisión. Yo quiero que cierre tus ojos.